Muchas gracias, don José Manuel. Vamos a concederle la palabra a don Eugenio Polanco. Buenas tardes, distinguidos compañeros de la mesa principal, estimables asistentes esta tarde. He querido, más que traer una serie de criterios y argumentos que tenemos respecto del tema penitenciario vinculado con sobrepoblación penitenciaria y flagrancia, he optado por traer algunas estadísticas con los números para que ustedes puedan ver cómo ha habido un impacto en los últimos años de lo que es la prisión en Costa Rica, sobre todo en lo que se refiere a la cantidad de personas privadas de libertad. Me parece que eso les podría servir como un insumo muchísimo más práctico a que nosotros generáramos únicamente pues nuestra opinión sobre este tema. Sí hay algunas cosas que previamente es importante decir. Hace más de 100 años en Viena, Sigmund Freud decía, al estudiar la sexualidad humana, que no encontraba nada más contradictorio y complejo que la sexualidad del ser humano, y que cuando podía accesar a quienes escuchaba como sus pacientes, podía ahí encontrar manojo de contradicciones que constituían la sexualidad humana, en donde diferentes fuerzas y diferentes aspectos, algunos de ellos encontrados y muy contradictorios, se gestaban en un escenario al interior de un sujeto que estaba influenciado por la moral victoriana, por sus pulsiones, por sus deseos, por sus propias contradicciones y contradicciones de su tiempo. Bien, hoy le diría yo a mi maestro que efectivamente hay otros aspectos del desarrollo de la sociedad que son igual de complejos e igual de contradictorios. Y lo que es el tema de la justicia y la justicia penal en las diferentes sociedades es profundamente contradictoria, es profundamente particular, y no creo que haya una sola visión que tenga la verdad de las cosas, sino que precisamente por ser un problema tan complejo, convergen para poder entender los fenómenos diversos saberes de la humanidad que pretenden dar cuenta de un acto, de un sujeto, pero que ese acto está al interior de una serie de determinantes más allá de la epidermis, como pueden ser su cultura, por supuesto, como es la particularidad de la historia y del momento que está viviendo, de su barrio, de su clase social, etc. Es decir, saber que la Costa Rica de los últimos años ha estado directamente influenciada por una clara campaña de terror con respecto al tema de la seguridad de las personas que vivimos, de los habitantes, tiene también sus razones de ser y tiene sus autores. Es decir, los principales usuarios de la alarma nacional han sido claramente las campañas, los dueños de información de las grandes campañas mediáticas que han acumulado millones de dólares a través de los ratings, y ustedes saben que lógicamente, dependiendo de cierto tipo de formas de publicar lo que es violencia y lo que es delito, usted eleva
su rating. Les pongo un ejemplo, en Canal 7 habían bajado en un periodo de la tarde, noche, el rating con respecto a otro canal, y entonces ponen a esa hora una serie una novela en particular que lo que hace es hablar y describir lo que es la cultura narco, estas películas de origen sudamericano y que tienen que ver, creo que hay mexicanas también, pero básicamente sudamericanas, y que tienen que ver con al final una promoción de la vida del narcotraficante. Y una de las razones que daba la empresa era una razón ligada directamente al rating, es decir, la cantidad de personas que ven la violencia, que ven la cultura narco, que está vinculado con todo este tipo de circunstancias humanas, es más alta que aquella que ve cualquier otro tipo de programas, de manera tal que eso se ha utilizado y se utiliza como una forma de venta. El segundo usuario, y no menos importante, son los políticos costarricenses. Hay, dentro de la política costarricense, las encuestas les señalan claramente cómo el problema de la seguridad y el problema económico se dan de tú a tú a la hora de que se sondean la preocupación del costarricense con respecto al estado de cosas que hay en el país. Entonces, cuando ustedes oyen campañas tipo tolerancia cero, cuando ustedes oyen ofertando inflación punitiva, cuando ustedes escuchan ni una concesión a los criminales, etcétera, el problema es que se genera también en los grupos poblacionales la fantasía de que la prisión, de que la represión es la respuesta fundamental al problema de la criminalidad y al problema de la seguridad de la ciudadanía. No podemos negar que la represión en las sociedades históricamente juega un papel y todavía lo sigue jugando. No podemos negar que la prisión tiene un papel todavía que sigue jugando en todas las sociedades y que juega en Costa Rica. Lo que pasa es que hacer una apuesta como la que se está haciendo es especialmente delicado para nuestro futuro. Y ahora vamos a ver por qué. Yo puedo comprender el tema de la justicia pronta después de muchísimos años de estar en el sistema penitenciario y de ver a gente durante muchos meses y casi años, a veces pasaba antes, y en condición de indiciado. Uno puede entender perfectamente la necesidad de una sentencia pronta. Me parece que eso es muy claro. El problema es que hay una serie de medidas que tienen que ver con la cultura costarricense que, al no variar, estas medidas quedan como medidas bastante aisladas dentro de lo que es los determinantes reales del fenómeno y no son ayudadas por las verdaderas causas o el origen que tiene. Ahora, cuando les pongamos vamos a pasar ya a ver parte de las cifras que tenemos, van a ver ustedes cómo efectivamente lo que se está haciendo es penalizando la inequidad. Si quieren, pasemos la primera lámina. Vean, este es el crecimiento, se las traje porque es bastante fácil ver el crecimiento de la cárcel. El nivel institucional es como le llamamos a la cárcel en Costa Rica, le pusimos hace unos años ese nombre porque resultaba un poco más elegante, pero cualquiera que vea este tipo de datos sabrá cómo se están levantando. Esto se llama aceleración positiva en estadística. 2006, 2007 y hasta llegar a octubre del 2008, el crecimiento que presenta es un crecimiento de una aceleración que le han dado por darle un valor 4, que es una aceleración
más o menos promedio con lo que venía siendo en los últimos años la cantidad de crecimiento o la aceleración de los privados de libertad en prisión. A partir del 2008, empieza a subir sin detenerse. Nosotros suponíamos hace un tiempo que pronto estos datos harían una meseta, es decir, que la combinación entre el trabajo policial y el trabajo del Poder Judicial iba a tener un estancamiento en cuanto a sus cifras, que sabemos que eso se va a producir, pero no se ha producido todavía. Continúa la aceleración positiva, lo que implica que cada mes nosotros estamos teniendo mayor cantidad de privados de libertad que quedan entre el promedio de ingreso y egreso. Les traje un documento muy corto con los datos y me interesa especialmente planteárselos porque este es el informe que pide el Poder Ejecutivo para poder tener una idea clara de cuál es el fenómeno penitenciario por el cual está atravesando el país. Este informe se lo presenté a la Presidenta de la República hace 2 semanas y por lo tanto el Poder Ejecutivo está debidamente enterado. Ahora podemos hacer algún comentario de cómo estas cifras aparecen al final del año 2011 y no previamente, cuando se empieza a levantar y acelerar la tasa. Al 1 de agosto del presente año, las cárceles en Costa Rica tenían una capacidad de alojamiento de 9.811 personas. En este momento tienen 12.760 privados de libertad para una sobrepoblación de 2.949, lo que representa una densidad de 130.1. La cifra de hacinamiento crítico utilizada en Europa y en Costa Rica por el control jurisdiccional es de 120, es decir, que en el espacio en donde hay 100 personas podrían haber en extremo 120, no más. Pese a que la operación organizacional y el respeto a los derechos humanos se afecta con las cifras entre 100 y 120 de densidad, una cifra mayor eleva significativamente la probabilidad de eventos críticos porque altera la clasificación penitenciaria, agrupando indebidamente a los prisioneros, obstruye los programas de atención técnica para la reintegración social y afecta los demás servicios como salud, visita familiar, recreación, educación y alimentación. Volvamos un segundito a la anterior. Exacto, gracias. A partir del 2006, como están viendo ustedes, se inicia un incremento en la tasa de aceleración del crecimiento poblacional y en el 2008 se acelera aún más. Para tener una idea del fenómeno, pasamos de un crecimiento que se aceleraba con una cifra 4 a una de un valor 7.2, denominada crecimiento geométrico, que es mucho más exacto que otros cálculos de crecimiento. Las proyecciones de crecimiento para finales de esta administración, en mayo del 2014, de acuerdo a los estudios estadísticos que hemos hecho de los crecimientos y aceleraciones de las tasas, son que la población penitenciaria se incrementará en 2.880 prisioneros más, es decir, tendremos una población de 15.640 privados de libertad. La sobrepoblación penitenciaria pasaría de 2.949 a 5.829 para una densidad poblacional del 160 por cada 100 espacios disponibles para el alojamiento. Costa Rica va a estar pasando en 20 meses de una tasa de encierro cercana a los 300
por cada 100.000 habitantes a una tasa cercana a los 322, que es la que tiene la República de El Salvador, con condiciones sociales y políticas bastante distintas a las nuestras. El análisis sería incompleto sin tomar en cuenta que el estudio realizado este año por nuestros ingenieros para la Contraloría General de la República diagnosticó que actualmente están en operación 1.900 espacios de alojamiento peligrosamente deteriorados y que deben sustituirse de inmediato por las pésimas condiciones estructurales en las que se encuentran. Esto nos daría un déficit de alojamiento a mayo del 2014, en que termina la administración Chinchilla, de 7.729 espacios. Para tener una idea más exacta, serían aproximadamente 10 centros como San Sebastián, o 3 veces el Centro Penitenciario La Reforma, más alimentación, policías penitenciarios, todo el equipo técnico, transporte, etcétera. Es decir, las condiciones de crecimiento poblacional y que no fueron previstas con la suficiente anterioridad implican que el crecimiento por el trabajo tanto de la policía como del Poder Judicial haga que nosotros tengamos cifras de este calibre. En los últimos 14 meses, entre el ingreso y el egreso, nos quedan 119 privados de libertad entre el ingreso y el egreso. Es decir, para poder darle alojamiento a estos 119, tendríamos que construir un módulo de 400 millones de colones cada 30 días. Esa es la velocidad con la que se va acelerando. O sea que la campaña mediática y las otras razones pues que están vinculadas alrededor del problema delictivo, como las que nombró ahora el magistrado, están produciendo un efecto que, al ser medido en las consecuencias inmediatas y reales, produce este tipo de cifras. En general, vayamos ahora al problema de la flagrancia. La próxima, si es tan amable. Vean ustedes los datos que tenemos ahí, desde el 2008 hasta el 2012, hemos recibido en el sistema penitenciario, a las órdenes de los tribunales de flagrancia, 2.713 ciudadanos. De ellos, por supuesto, San José tiene una especial diferencia con respecto a la cantidad de casos procesados con respecto a los otros tribunales que hay en diferentes provincias. La próxima, si es tan amable. Aquí tienen ustedes los ingresos por mes, cómo se van distribuyendo para el total de 2.713. En el 2008 teníamos un promedio mensual de 29 ingresos por flagrancia. En el 2008, en el 2009 31, en el 2010 57, en el 2011 67 y en el 2012 104. Y entiendo que, bueno, se están también por abrir nuevos tribunales, ¿verdad? Ok, adelante. Estas son la gráfica de los diferentes años y la gran variancia que hay entre los datos. Adelante. Siempre ha llamado la atención, y es algo a lo cual medianamente ha respondido la psicología y la psiquiatría, pero en realidad hay muchísimo todavía que estudiar este nivel, que tiene que ver con las formas de socialización diferencial, etcétera. Vean cómo nuevamente le ganamos a las mujeres, los varones, en el segundo circuito, ¿verdad?, del Tribunal de Flagrancia de San José. Tenemos 378 hombres procesados y solo 23 mujeres. Interesante, ¿verdad?
En Cartago, 63 hombres y 0 mujeres. La pregunta sigue siendo, bueno, ¿qué pasa con el tema de la criminalidad, la detección? ¿Qué pasa con el tema de la transgresión en los varones en relación con las mujeres, ¿verdad? Adelante. En este momento, en el sistema penitenciario, lo que hay son 1.286 personas descontando sentencias por flagrancia. Ya los demás han sido, o en el proceso fueron sobreseídos, o ya cumplieron sus sentencias. La mayoría de las sentencias que se imponen por flagrancia son generalmente cortas, tomando en cuenta el amplísimo espectro de sentencias que se tienen para juzgar. Adelante. La próxima, si es tan amable. Ok, aquí tenemos una proyección con 2 variables, que es que el crecimiento aritmético y el crecimiento geométrico, que hemos hecho de lo que es la población penitenciaria, en donde ven ustedes, por ejemplo, que en el año 2016 vamos a tener, en vez de lo que tenemos ahora, que son cerca de 12.000 y resto privados de libertad, 23.344. Evidentemente, esta es una hipótesis de la estadística que habrá que ver cómo se comporta, porque hay otras variables que también aparecen de camino y lo modifican. Hay un programa en adaptación social que aparece con el Instituto de la Suspensión del Proceso a Prueba, en donde también se envían algunas personas que están sentenciadas por flagrancia. La próxima, si es tan amable. Este es nuestro programa en comunidad, que no es el programa de confianza tradicional, sino que es un programa hecho especialmente para la suspensión del proceso a prueba. El artículo 64, que son las personas primarias que han llegado a la mitad de una libertad condicional, o los incidentes de enfermedad a cargo de los juzgados de ejecución de la pena. En este momento ya llegamos a 13.000, es decir, tenemos 12.000 y resto en prisión y ya tenemos 13.000 fuera, que también adaptación social tiene que velar por la ejecución de estas penas. Adelante. En el programa penal juvenil, el reto fundamental está en lo que es el adulto joven, que es la población que más ha crecido y la cual representa un reto. Adelante. Esta es la fotografía de cómo también, bueno, la flagrancia ha podido penalizar con una especial eficiencia la inequidad. Vean ustedes la diferencia entre los delitos contra la propiedad, 1151, el que le sigue, que es la ley contra la ley de psicotrópicos, 34, contra la autoridad, 12. Bueno, es comprensible porque en ese momento se le detiene cuando agrede a la autoridad. Violencia contra las mujeres, 25. En fin, ahí hay una distribución de las diferentes frecuencias. Pero vean el tema de los delitos contra la propiedad. Es impresionante, ¿verdad?, cómo hay una diferencia sustantiva a nivel numérico entre este delito y lo que es los demás. Si quiere, pasemos a la última lámina de la proyección. Gracias. En este momento, la proporción entre indiciados y sentenciados que tenemos guardando prisión es que la población indiciada es de 25.4%. No solamente de 25.4%, sino que en los últimos meses está tendiendo a disminuir. Eso, por un lado, ese es un dato importante.
el otro tiene que ver, es que la moda en cuanto a la edad anda, sé que las modas nunca se dan con datos tan de rango, pero anda entre los 20 y los 30, ahí está ubicada la mayoría de las mayores cantidades, pero el promedio es un promedio que ha variado con el tiempo y pasó de los 20 a los 30, ahora la edad es cercana a los 34 años de edad, y esto es porque hay una gruesa población, una gran cantidad de población que ha estado envejeciendo en población en virtud de las sentencias de 50 años. Ya tenemos sentencias de 50 años cerca de 500 y 750, 800 que van entre los 35 y los 50 años. Finalmente, el impacto que tiene efectivamente la flagrancia en el sistema penitenciario, pues como lo dijo el magistrado José Manuel Arroyo, es significativa en lo que se refiere a las cantidades de personas que han ingresado. No es lo único, creemos que los tribunales efectivamente ahora sentencian en menor tiempo, mayor cantidad de personas, pero la flagrancia está efectivamente colaborando aceleradamente a sentenciar en menor tiempo y a que ya tengamos como parte de la población penal sentenciada a una buena cantidad de personas. Para terminar, respecto a esta la relación que existe actualmente entre personal penitenciario de los diferentes servicios que prestamos como derecho, psicología, trabajo social, educación y orientación, en donde, a excepción de salud, los datos óptimos serían 100 prisioneros por cada uno de estos funcionarios, pero en este momento tenemos esta cifra y se acelera, como lo hemos visto en todos los datos que tenemos, pues la cantidad de presos que tiene que atender cada funcionario penitenciario. En salud estamos en 601, salud es un punto en donde se ha mejorado muchísimo. A nivel nacional hay más o menos 5,000 ciudadanos por cada médico que está prestando servicios a las comunidades del Estado, y en lo que se refiere a la prisión tenemos 601 prisioneros por cada médico de los que tenemos, en donde se ha mejorado bastante el servicio. Hay un asunto importante que tenemos que señalar. Es indudable que una sentencia pronta es importante desde lo que es la administración de la justicia, eso es absolutamente indudable. Pero también he defendido la tesis junto con otras compañeras y compañeros que aquí hay todo un tema de lo que es la política criminal del Estado en lo que se refirió a este tipo de modificaciones y las consecuencias que esto tenía, en donde también resultó especialmente deficitario lo que se le brindó al sistema penitenciario y lo que el mismo sistema penitenciario solicitó para poder hacerse cargo de un reto de este tamaño. Lógicamente no se podía prever con claridad lo que iba a pasar. Sin embargo, vayamos a la gráfica número 1, si es tan amable. Estadísticamente, si ustedes se dan cuenta, entre el año 2008 y 2009 ya contábamos con los datos suficientes para establecer las proyecciones de crecimiento. Es decir, cualquier estadístico con esos datos le proyecta a usted, como tenemos proyectado ahora hasta el 2030, los crecimientos de la población. Independientemente de que la política criminal en Costa Rica no esté consolidada y que las diferentes agencias no estén integradas como se debiera, independientemente de eso, que efectivamente es un problema, vean ustedes el error del Poder Ejecutivo. Entre el 2008 y el 2009 ya se contaban con los datos suficientes como para poder proyectar la necesidad que existía a nivel de alojamiento penitenciario y de recursos para poder trabajar 2010, 2011 y lo que va del 2012. Es decir,
existían los datos suficientes. Lo que pasa es que no siempre se gobierna con datos, o sea, no siempre se planifica lo que es el desarrollo de las organizaciones, no es fácil, pero los datos existían. O sea, yo no puedo mentir, no puedo venir aquí a decir otra cosa, que la culpa la tiene la fragancia, que la culpa la tiene el Poder Judicial, que los policías ahora son muy buenos, que qué tirada, que no nos caben los presos. Ahí están los datos que indicaban que desde antes este problema pudo, no sé si resolverse, fíjense, hay un tema con Hacienda, pero es absolutamente claro que el problema fiscal de Costa Rica en el 2009 era muy distinto al de ahora. Y por lo tanto la posibilidad que existía desde Hacienda de poder reforzar todo lo que es nuestro sistema de atención era distinto hace 3 años que ahora. Por lo tanto, si el problema políticamente se hubiera trabajado hace 3 años, no sería tan estéril los resultados como los que tenemos ahora, o tan difícil a la hora de convencer a un Estado que está fuertemente endeudado, con cifras inferiores al 5% del Producto Interno Bruto, de que nos debe dar el dinero que se requiere para poder afrontar esta crisis. Solamente en estructura penitenciaria, los cálculos de los ingenieros para la Contraloría nos indicaron que en este momento sería necesario, para terminar la administración Chinchilla, con hospedaje para cada privado de libertad, con una cama y un colchón, 100.000 millones de colones. En infraestructura, 100.000 millones de colones. Aparte de eso, la seguridad, todo el avituallamiento, la logística, los funcionarios, los directores, alimentación, gas, gasolina, todo eso está aparte, solo en infraestructura, para que vean las dimensiones que tiene el problema. Muchas gracias, buenas tardes.